Bienvenidos al podcast 20 minutos al sol. Tu dosis diaria de sostenibilidad y comunicación. Cristina, ¿vamos? Vamos, Inma. Hola, Cristina. Hola, Inma, ¿qué tal? Pues muy bien. Hoy Aquí estamos, ¿no? Con un nuevo invitado. la segunda temporada, segundo capítulo y un invitado muy especial que viene un poco a colación del primer podcast de la segunda temporada, que estuvimos hablando del turismo que nos venía. Sí, turismo sostenible. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de traer A Fran Luchas. Eres biólogo, ¿no? Y como él mismo dice, un cuentacuentos de la naturaleza. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, tras años como guía y técnico en parques naturales de la Comunitat Valenciana, en 2014 cofundó Oxitour, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. Junto a la ambientóloga Anabel Lillo. Una iniciativa de ecoturismo y educación ambiental que recorre la Costa Blanca y territorios vecinos, en grupos reducidos, conectando paisajes, aves, botánica e historia local. Ya nos contarás más sobre todo esto. Tú siéntete cómodo, ¿eh? Sí, comodísimo. Imposible estar mejor, la verdad. Bueno, tu objetivo, posicionar la naturaleza alicantina como un recurso patrimonial y turístico de primer orden. Desestacionalidad el destino y generar un impacto positivo en el entorno y en las comunidades que lo habitan. Desde 2021, además, acompañas y asesoras a safaris en el Masai Mara en Kenia. Qué bonito. En tu ruta, Fran, interpretas aquello que a menudo pasa desapercibido: el vuelo de las aves, las especies endémicas, los viejos pozos de nieve o los muros que aún cuentan historias. Yo ya me estoy erizando porque lo de la historia me encanta. Hoy en 20 minutos hablamos con él de turismo sostenible, masificación y de cómo volver a mirar y a cuidar sobre todo la tierra en la que venimos. Cristina, comenzamos los 20 minutos, la presión del tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, Fran, ¿de dónde nace esta pasión por la naturaleza? Ni idea. Ni idea. No lo sé bien porque soy de Alicante ciudad, del medio urbano. Y quizás el ir a la playa de pequeñito y ver las montañas, siempre Aitana, pues Campana, Berni al fondo. Sí, siempre tenemos el anhelo de subir montañas, y al final fueron subir montañas y la pasión por las aves. Pues soy muy pajarero, la que me dirigieron a estudiar biología. Y bueno, ya al final pues acabé montando esta pequeña iniciativa, acabamos montando esta pequeña iniciativa de turismo de naturaleza, que bueno, pues ahí está, ya son 11 añitos recorriendo y pateando la provincia de Alicante, y nos hemos puesto delante de mucha gente, extranjeros y gente del estado, y la verdad es que el resultado, estamos muy contentos. Pero vamos, es pasión por los pájaros y por las montañas. así de simple. Qué bien, qué bonito. Qué bonito. La naturaleza. Pero cuéntanos un poco más de Oxitour, o sea, que nuestro público pueda entender exactamente Bueno, qué hacéis, cuando cómo... empecé a trabajar en parques naturales, estuve en Serra Chelada, en IFAC, en la Marjal de qué Pego, bonita en Serra Campana, Chelada. como guía ambiental y como técnico. Entonces, bueno, las actividades que se organizan desde Consellería, bueno, pues para poner en valor, para compartir con la población local y con los visitantes los valores ambientales y culturales que encerraba los espacios protegidos. Y bueno, empezamos a detectar que había un perfil de visitante extranjero que cuando acaba la actividad decía: "Y nos ha gustado muchísimo, ¿dónde puedo hacer más cosas de este estilo?". Decías, pues que yo sepa, a un ayuntamiento ofrece cosas, pero siempre cosas como muy... El Día del Árbol, el Día Mundial de los Humedales... Sí, todo referenciado a Los algo, parques naturales claro. hacían muchas actividades, pero siempre era como 2 al mes, una cosa... Dijimos, detectamos quizás un nicho de interés que no estaba siendo atendido. Entonces, cuando decidimos montar la iniciativa de Oxitour, fue muy focalizado al turista extranjero, a la observación de aves y a la interpretación del patrimonio. Es decir, es simplemente recorrer el medio natural contando aquello que tienes alrededor. Claro, el interés tiene, o sea, la gente que te paga por esto es porque tiene un interés realmente en conocer el medio natural y disfrutar. A un nórdico o un noruego en enero que vaya andando por Aitana con manga corta, cuando para nosotros es puro invierno, pero para ellos es como... Y para ellas es como, ostras, lo estoy disfrutando, y encima es tan distinto a mi paisaje diario, y es tan biodiverso, y es tan interesante que si además tienes cierta habilidad comunicativa, la capacidad de contar un cuento, de sorprender, de enganchar a la gente con lo que tienes alrededor, porque no tienes que inventarte nada, no tienes que impostar nada, es simplemente tener cierta habilidad para decir: "Mira, hay una orquídea que apenas se ve,
la señalas, te acercas, es preciosa, pero luego cuentas particularidades sobre la polinización o los cambios brutales que ha tenido para tener esas flores tan preciosas y claro, sí o sí. Enganchas. ¿no? Entonces, sí, Qué bonito. Es determinado. Luego también trasladamos mucho servicio a instituciones, ayuntamientos, hemos trabajado con diputación, con consejería, con público generalista y también es otro tipo de perfil, pero también es cierto que al final el medio natural siempre sorprende. Da igual si eres farmacéutico, o eres abogada, o eres barrendero, o eres cajero de Mercadona, o eres lo que sea, ¿vale? Pero que si tienes cierta sensibilidad, la capacidad de sorprenderte es enorme. Como si vas a un museo, no tienes ni idea de arte, Claro, lógico. tienes el guía o la guía adecuada y dices, bueno, te cuenta una movida delante de un cuadro abstracto que no conoces. Sí. y en vez de decir, esto lo hace mi hijo mejor, dices, ostras, jamás lo habría pensado. No, pero lo que decís influye mucho, el cómo te lo cuentan, Sí. el que te transmitan, esa inquietud de querer saber, súper importante. Y tenemos muchos elementos que nos permiten construir un relato, un hilo narrativo, unos highlights, y dependiendo del perfil del visitante o lo que quieran, tú puedes montar o no un tipo de relato, puedes contar un tipo de cuento determinado. Entonces siempre sorprende y siempre engancha. Y hablas de que vuestro negocio empieza dirigido al público extranjero. Sí. ¿Cómo lo recibe el público autóctono, ¿no? O sea, la gente de aquí. Si tú os metéis en la web, oxitur.com, quien quiera meterse, el catálogo de actividades, el público nacional no les interesa en absoluto. No. No. ¿Puedo ser un poco...? Sí, Es libre. Debes. O sea, que nadie se me ha ofendido cuando No, nos no. vea, nos escuche. Nada. A veces somos un país de cuñados. Entonces, esto, mi cuñado con un tutorial de YouTube me hace aquí una pared de pladur, ¿sabes? O cualquiera Pues es una pena que los extranjeros aprecien, por ejemplo, nuestra naturaleza más que... Esos culturalmente son así. O sea, Que nosotros. No sé cuántas veces vais al extranjero, vais a un museo, y yo personalmente lo primero que hago, sin ser un loco del arte, pero es contratar un guía o un grupo guiado, o al menos un audioguía. Pero eso culturalmente la gente de nuestra sociedad No lo hacemos. no lo hacemos. Y Entonces, sin embargo, es totalmente diferente vivir una experiencia de Hombre. que te estén contando. Yo estuve en Galicia y contratamos a un guía. A un guía, y claro, te cuentan Galicia de otra manera. Entonces es como las brujas, el amuleto que se lleva, y es como te estás... un buen gallego hablando de la, Guau, pues imagínate. de la Santa Campaña asusta. Al final, a día de hoy, con toda la IA, con todo lo que queráis, saber hasta dónde nos lleva, que va a ser brutal el cambio, pero a día de hoy nadie te conecta con el lugar que estás visitando como un guía. Hombre, Claro. Si tiene cierta Sí, habilidad, sí, claro, sí, si sí. es un poco monotono y A sospechoso ver. de un rollo, ¿vale? Entonces, claro, en el público nacional no hace falta que nadie le lleve en coche, porque se mueven en un coche, saben cómo llegar con el GPS, el itinerario guiado está marcado muchas veces con señales y con pinturas y tal y cual, entonces, Pero ya está. y no le interesa que te sí, cuenten pero cosas. claro, pero nadie te transmite la historia, nadie te cuenta qué sucedió, nadie te cuenta todas Nadie esas te hace cosas. mirar Claro. a la orquídea esa que has dicho, Claro. chiquitita, que te pasa desapercibida. Pues un inciso, los cuñados que se salgan del podcast ahora mismo, y queremos solo gente que aprecie el valor de las cosas. Bueno, seguimos con las sí. preguntas. Vamos a hacer, como nos gusta ser un poco inquisidoras, porque al final tenemos que despertar conciencias, vamos a hacer algunas más de contexto negativo y otras más de positiva. En este Mediterráneo que cada vez es más seco, esta pregunta, bueno, la vas a hacer tú, Cristina, porque Cristina, la de la huella hídrica le gustaba mucho, entonces hazla tú, Cristina. Bueno, pues como decía Inma, ahora nos encontramos cada vez que el Mediterráneo cada vez está más seco. ¿Cómo debería integrarse la huella hídrica del turista en la planificación del destino? Es decir, en temporadas, límites, tarifas finalistas para el agua. Y luego, como segunda pregunta, ¿quién debe asumir el coste de este impacto? Es una muy buena pregunta para un gestor turístico. Hombre, claro. Claro, creo que como empresa yo luego voy a dar mi opinión, pero se sale de un poco de mi ámbito profesional. Pero tú lo vives. Llevamos tú- hablando de... pero el problema que tenemos, Inma, Cristina, en mi opinión, es Sí, que sí. todo es el grifo y sale agua. Y nadie sabe de dónde viene el agua. Ni sabe dónde viene, ni tiene la sensación de un día igual abro el grifo y Y no no sé hay. bien. Y nadie imagina lo que cuesta generar ese agua, traer ese agua, el dinero. Sí. Porque yo creo que el agua es muy barata.
Entonces yo que tengo muchas personas que nos estén viendo y escuchando, que han viajado por ahí a sitios fuera de Europa, fuera de Occidente, saben que el agua es un lujo absoluto. Es un bien preciado. Entonces nosotros no tenemos esa cuantía de decir, somos afortunados en muchas cosas, sobre todo el tema del agua. Entonces hay un déficit hídrico alucinante, que como sociedad local lo sufrimos. Los miles de turistas que tenemos al año es muy difícil abastecer de agua y siempre hay agua, pero el verano pasado fue en Teulada, no este, sino el del año pasado, Teulada, Ambonaira, Benitachell, tuvieron cortes de agua ya por la sequía. Pero más allá de la escasez del recurso hídrico para boca, o para cocinar, o para ducharnos, si os dais una vuelta por la montaña alicantina, sobre todo en las zonas de pinos litorales, ha habido una enorme sequía que por mucho que esté lloviendo, los árboles están muertos y muy débiles que los pueden afectar plagas fácilmente. Entonces hay una escasez hídrica increíble porque la sociedad local no tiene esa percepción porque al grifo sale agua. Entonces, ¿cómo se debe implementar? O sea, ¿qué medidas de ahorro, qué medidas? Si tenemos que volver a decir que hay que cerrar el grifo cuando lavemos los dientes. Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Tenemos que volver a decir en serio? Digo, yo me acuerdo, de hecho, claro, esto al final es la educación, ¿no? De cuántas veces en el colegio o en tu casa, yo creo que más también muchas veces en tu casa, te lavas los dientes y cierras el grifo mientras te estás lavando los dientes, pero ¿cuántas personas dejan que el agua...? Yo en mi casa, y mira que intento hacer conciencia, yo voy cerrando grifos, me lo veo ahí, cerrando el grifo, digo, pero es una cosa de porque no sabemos lo que cuesta. Es algo de primer trimestre, de primer curso de sentido común, de efectos de sostenibilidad. Bueno, es casa, que y en casa. el sentido común a veces Es el menos común, el menos común de los sentidos, exacto. Bueno, nos podrían dar un susto, como nos pasó con el apagón, ¿no? O sea, igual, hacemos clic, hay luz, de repente se nos apaga todo y no tenemos ni siquiera dinero para consumir en ciertos sitios, porque entonces, un sustillo de esos también estaría bien. Cuando el agua no la tenemos aquí, en la Comunidad Valenciana, o sea, tenemos que comprarla y la traer. Las desaladoras que muchas veces nos abastecen de agua para el gasto energético es extraordinario. O sea, en vez de instaurar un tipo de restricciones, pero cortar el agua, oye, para acostumbrarnos de 3 a 5 de la tarde, 5 de la tarde no hay agua. No, cogemos agua del mar, le quitamos la sal, ostras, es que claro, en la zona europea es muy interesante, pero el gasto energético es extraordinario. Entonces, claro. Y luego yo voy a abrir un melón que son muchos campos de golf, ¿no? Los campos de golf están demonizados, ¿vale? Es cierto que cómo se gestiona el agua en los campos de golf actualmente no tiene nada que ver con hace 40 años. Bien, cierto, fenomenal. ¿vale? Pero más allá del campo de golf como gasto hídrico y las urbanizaciones que no dejan de hacerse continuamente en Chiver, ahora van a hacer un desastre, que ya está el desmonte hecho por la urbanización para casas de lujo. O sea, todos esos proyectos, esos PAIs, esas licencias que ya están otorgadas, no hay agua para todo el mundo. Es una buena pregunta, ¿eh? Esa es la pregunta. Lo del campo de golf es una anécdota. Las piscinas, bueno, es que eso es una anécdota. A ver, a mí me resulta curioso, y es otro melón también, que veas en una playa, por ejemplo, yo que voy mucho a Arenales del Sol, que veas una piscina cruzando la calle, que dices tú, pero qué necesidad hay, ¿no? Pero bueno, los lujos, el turismo, es lo que hablábamos en el otro episodio, o sea, ese turismo, ¿cómo nos está afectando? Pues un cambio social brutal, unas necesidades que no las tenemos y las estamos, al final, la sostenibilidad, estamos consumiendo los recursos de nuestras próximas generaciones. ¿Y qué va a pasar? Hace un año justo tuvimos un desastre, hace casi un año, de magnitudes épicas, que a muchos aún estamos con el estómago negro, muchos aspectos relacionados con la Dana. Ese susto del apagón es nada comparado con lo que aún vive la gente de Catarrocha, de Alchinet o de Aldaya. Hoy que están en la alerta roja, ya ha habido otro desbordamiento del barranco, es decir, eso, mirad, personalmente miramos hacia allá y digo, ¿qué hemos aprendido? Nada. Entonces, nada. O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos? Sostenible. El turismo, por supuesto, el turismo es el mal en muchas cosas, pero a efectos de sociedad, de cara a los próximos 20 años, ¿cómo queremos ser? ¿Cómo queremos vivir? Hay que parar, hay que así refundar o reorganizar. Sí, replantear. Yo creo que tenemos un momento de volver otra vez a hacernos otro tipo de preguntas, porque necesitamos otro tipo de respuestas, está claro. Bueno, vamos con un poquito la parte positiva, que aquí nos comemos el tiempo con Fran. ¿Te presiona el tiempo? En absoluto. Vale. A mí sí.
Bueno, cuéntanos un caso concreto, porque estamos hablando, hemos intentado pues eso, de ver el mal que se hace, pero vamos a ver un discurso más positivo, ¿no? Como el turismo, en tu caso tu turismo, que pone en valor el patrimonio, que pone en valor las pequeñas cosas, que supongo que también co-crearás, ¿no? Con la gente del territorio, campesinos, todo eso, ¿cómo, o sea, cuéntanos un caso de beneficios visibles, ¿no? Que se puedan dar. Siendo una propuesta turística muy pequeñita, ¿no? Pero muy grande. Muy grande en muchas cosas, pero bueno, y siendo el objetivo de compartir lo que tenemos alrededor, que la gente es una empresa, que la gente disfrute, mis clientes disfruten y que genere un beneficio suficiente para llegar a fin de mes, eso es muy importante, bueno, pero la capacidad de colaborar con la población local, que se conozcan sus tradiciones, que se respete su forma de vida y que se mejore en cierta medida, que haya un beneficio directo en las empresas locales o en el entramado, eso es así. Entonces es muy fácil, realmente es muy fácil. No hablemos de cantidades de dinero, ni de beneficio, ni de nada. No, también hay un beneficio social, de mejora de las personas. Pero al final mismo es muy fácil hablar con una persona que hace aceite, una persona que hace quesos, o un gestor de un alojamiento, es muy fácil, porque claro, nosotros fácilmente montamos un paquete que se puede vender, porque somos muy pequeñitos y es relativamente fácil, ¿vale? Entonces, actividades que desestacionalicen nuestro producto, desestacionaliza al 100%. O sea, es Exacto. Desestacionalizador. En verano trabajamos mucho, pero en verano es otro tipo de historia. Pero en invierno, nosotros hemos trabajado con alojamientos de la zona litoral, que en invierno se cerraba del puente de diciembre hasta pues quizás San José, un poquito antes, en marzo ya abrían, ¿no? Para preparar ya la temporada de Semana Santa, y que de pronto un operador de inglés le lleve 2 grupos senderistas, 2 grupos senderistas, más que son semanas de patear la provincia, más un grupo de ciclistas, más no sé qué, ostras, ya no tienes que cerrar, ya no tienes que despedir, que mandar a la gente al paro 2 meses, ya no tienes, entonces también la búsqueda de los alojamientos por desestacionalizar con la naturaleza, porque en el ciclismo sabéis que hay mucho turismo en Altea, en Calpe, hay muchos hoteles que 100% ciclismo fuera de temporada de verano. Entonces nosotros, hablar con una productora de aceite y hacer una ruta guiada y que luego, no en una almazara, sino en el campo, a pie de olivo, te monte unas mesas y te hago una cata, eso es una pasada, no hace falta grandes recursos, ¿no? Hace falta gente con ganas, con sí. pasión. Lo bueno que tiene este trabajo, que nos ha permitido conocer muchísima gente que hace cosas flipantes con las que colaborar, que hablamos, uno hace vino, otro hace aceite, otro hace quesos, otro hace embutido, pero que en el fondo hablamos por respeto por el territorio y por intentar ganarnos la vida de una manera más acorde con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Entonces, hay muchos ejemplos, alojamientos que desestacionalizan gracias a ese tipo de senderismo interpretativo, o aceituneros que te hacen una cata a pie de olivar, o hay unos cuantos ejemplos, queso artesano que flipas y que la gente, porque también nosotros en nuestros almuerzos o picaetas, siempre de una manera obsesiva, el 100% del producto, vino, aceite, siempre es de Alicante. Que no es que... Pero si es que tenemos un productazo. Si vayas donde vayas, Sí, eso te iba a decir. hay cachofas de la Vega Baja, que es que hay Bueno, el producto de la tierra. Claro, cercano, porque hay que irse a comprar, que no estoy diciendo que no, pero si tenemos un buen producto, es que habrá que sacarle todo. Es que hacer un buen producto tiene un precio. Entonces cuando dices, se nos llena la boca de decir, hay que comprar aceite vas a la almazara, de aquí y dices, ostras, una calaza, dicen, tanto seguro, y dices, ostras, qué caro. Yo primero, no es tan caro, y segundo, ¿de qué estamos hablando? Te vas a una superficie y compras aceite de ahí, Sí, por supuesto. O apostamos por, pues habrá que rascarse un poco, sí, porque la persona que lo hace, el esfuerzo es titánico. Entonces, eso hay que pagar. Bueno, como emprendedora sé que el esfuerzo es titánico y que cuesta mucho sacar cualquier proyecto adelante. Pero yo creo que cada vez más, o por lo menos hasta donde yo estoy viendo, cada vez hay más emprendedores en este ámbito. O sea, yo conozco, no voy a hacer propaganda, pero por ejemplo de quesos de cabra de un pueblo de donde yo soy, cada vez más gente quiere tirar hacia adelante para ir más con sus valores, entiendo yo. Lo importante es esas iniciativas que surgen mucho, son brutales. Dentro de 2 años y medio, ¿cómo van a estar? Esa es la pregunta. Porque el problema de esto es que también sea rentable, sí, que dé de comer, porque ideas flipantes todos tenemos en la cabeza. Pero después de unos meses dices, ostras, es que esto yo que pensaba
el margen es bajo porque el precio tiene que ser elevado, porque me ocurro muchas horas, etcétera, etcétera, y entonces es difícil la viabilidad en el tiempo. Y somos empresas. Claro, nosotros tuvimos en la primera temporada a Eli Parres, que era de desarrollo rural y que apoya mucho a emprendedores rurales, y es cierto pues que sí que tiene que haber un esfuerzo también de la administración de apoyar ese tipo de proyectos, pero la pasión, como tú dices, pues tiene que ser rentable, y al final hay una pobreza social. Es que es tan pobre es el que compra porque no puede comprar más caro por sus condiciones de vida, como el que le obligan a trabajar en condiciones infrahumanas porque necesita comer. Entonces, aquí hay una filosofía también más... Porque es cierto que hay muchas iniciativas y mucha gente que... Sí, pero las realidades y efectos de empresas tenemos que medir claro. bien los pasos, porque no sé, suelen ser pequeñas iniciativas con... Bueno, entonces si no lo vas bien encaminado, pues 2 años y medio, 3 años... Desaparece. Claro, una de las dimensiones de la sostenibilidad no es solo la medioambiental, también es la social, y que esos proyectos puedan llegar a cabo. Claro. Y luego hay también un beneficio que no se ve y que a lo mejor también a los emprendedores, cuando pasan un tiempo y no son rentables, se les cae, y es la pasión de tu trabajo, o sea, el poder volcarte, ¿no? El que tú te puedas dedicar, porque me quería salir un poco del guión y decir qué se siente cuando trabajas en algo que te apasiona. Bueno, ya se te nota, ¿no? No, Se transmite. ¿no? pero bueno, al final es una fortuna. Y combinar la rentabilidad del negocio, que no es fácil. O sea, no vamos a hablar, cada uno en su ámbito, no vamos a hablar del Claro. esfuerzo, las horas, Evidentemente. Porque pero es otro tipo de valores. Entonces, que antes estabais comentando que, hablando de sinergias, al final, si yo tuviera que destacar algo de estos años trabajando en medio natural, es la gente que se conoce. Entonces, eso enriquece. Y eso tiene un valor económico, emocional, pero también económico. Es decir, tratar con gente a la que no quieres ver en una oficina a diario y tener que trabajar o tener la posibilidad de visitar a gente que tiene proyectos alucinantes con un esfuerzo tremendo, que te enriquecen como persona, que te enriquecen como profesional, sí. Eso es impagable. Eso también es una cosa que destaca de este tipo de iniciativas. Bueno, el tiempo como es... Pero vamos a hacerte una última pregunta, ¿vale? Sí. Imagina, este va a ser también la Costa Blanca en 2030, si el turismo sostenible fuese la norma. ¿Cómo sería la experiencia del visitante? Pero vamos a hablar del nacional. ¿Puedo cambiar la pregunta un poco? Venga, cámbiala. Si en vez del turismo sostenible fuera la sociedad sostenible. Venga, sociedad. Bueno, la sostenibilidad para mí es universal. Sí. Pues ojalá sea. ¿Cómo la veo? Yo tendríamos que, lo he dicho antes, parar y dar una pensada muy grande, sobre todo a efectos de gestores políticos, gestores y sociedad. Abrir una participación local, o sea, una participación brutal de la gente que opine, que exprese, que se argumente y que tenga capacidad para cambiar su forma de pensar. Si el de delante te dice, te da el argumento y dices, ostras, pues esto que piensan, ¿no? Entonces, más sostenible. La educación, sí, la educación es base. De nuevo hay que empezar a hablar de cerrar el grifo. Es absolutamente, pero no de los niños. Los niños es de los adultos actuales. Exacto. Los niños muchas veces reciben una formación en el colegio, sí, de separar, de reciclar, etcétera. Pero si en casa... Y no se hace. Entonces, no es que en 2030 veamos algo, o sea, si fuera más sostenible, es que lo tiene que ser. Porque el discurso y la realidad chocan totalmente. Entonces, las administraciones a día de hoy, igual dentro de 2 años, cuando haya elecciones cambian, en las administraciones hay un tipo de corriente, la sociedad va a otra velocidad, con otras realidades. Años luz. Entonces, estamos hablando de alquileres, vivienda, que es un problema muy grave en las ciudades de costa como Alicante, Valencia, si hace falta hablar de los problemas que hay. Y sin embargo, de la administración, lo que te dicen es, como fue el mensaje de un gestor político de primer orden de nuestra región, alfombra roja a los cruceristas. Tenemos miles de cruceristas y queremos esforzarnos para que sean muchísimos más. En mi opinión, ese discurso del principal gestor político de nuestra región choca frontalmente con las necesidades y la realidad de una enorme mayoría de la población local. Claro que tiene que ser más sostenible, pero el turismo y todo lo demás. Entonces es muy complicado. Yo me imagino gente orgullosa de su patrimonio ambiental. Hay mucha gente orgullosa y... Más de la que nos creemos. Para nosotros, nuestro pequeño granito de arena o nuestra pequeña lucecita en 20 minutos al sol es que este mensaje llegue, este mensaje cale y que llegue con una acción, ¿no? Que la gente haga.
nuestro patrimonio ambiental es una joya absoluta. Simplemente se trata de valorarlo y que nuestro comportamiento en el medio natural, en nuestras excursiones, en nuestras actividades, sea la que sea lo más responsable posible. O sea, y gestos de tirar la lata vacía, que es como ciencia ficción, en serie, gente, es continuamente. Entonces, si entendemos lo valioso que es y entendemos lo frágil que es, si nuestro comportamiento es más respetuoso con eso, avanzaríamos muchísimo. Por eso se extrapola a todos los ámbitos de nuestro día a día, en mi opinión. Pues nada, tu opinión muy valiosa en este podcast. Os recomendamos encarecidamente que visitéis Oxitour y que hagáis algún viaje. Sí. Yo tengo amigas que me han dicho, pero si yo he hecho rutas ¿sí? con ellos y les ha encantado porque somos muy pro del territorio, o sea, que yo tengo que coger una sí o sí. Y un placer tenerte aquí. Encantado. Muchísimas gracias por venir. Un placer enorme. Esta es tu casa, ya lo sabes. Ya os he dicho que obviamente con el café tan bueno que tenéis, me acuerdo aquí y no me tiráis. Bueno, pues nada, acabamos este podcast ayer. Hemos pasado un poquito el tiempo, pero valía la pena. Y muchas gracias por tu tiempo y por todo. Gracias. Nos vemos en otra. Hasta Chao. luego. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, recuerda, haz tu reto, cuéntanoslo y síguenos en nuestros canales de Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok. Nos vemos en el siguiente episodio. El 1 y el 15 de cada mes tienes tu cita con la sostenibilidad y la comunicación. Somos Inma Lara Y Cristina Pérez.